Producciones Mapén presenta Glosa con J.M. Hidalgo. Saludo. Como todos estamos enterados, el pasado domingo 19 amanecimos con la noticia sobre la ya conocida Operación Calamar. No vamos a entrar en detallar sobre los involucrados, los allanamientos, la cantidad desfalcada, las medidas de coerción y la mísera cantidad de dinero recuperada hasta este momento. Ya ustedes y nosotros durante la semana nos hemos enterado de todo eso y nuestro programa de esta semana ya estaba preparado, con la participación de la politóloga, abogada e investigadora internacional, la doctora Lucia Raya, la cual daremos paso una vez agotemos estos minutos para hacer ciertas acotaciones sobre algunos hechos ocurridos a raíz de la puesta en marcha de la Operación Calamar. Lo primero que debemos decir es sobre la actitud irracional del Partido de la Liberación Dominicana y de sus miembros. Afirmar que esto se trata de una persecución política es lo menos real de todo. Fuera de que los exfuncionarios sean declarados culpables o inocentes en un juicio final, los PLDistas y todo el ciudadano con criterio y hasta sin ser muy ilustrado sabe, entiende, comprende y acepta y ve como lo más lógico que ante una investigación cualquiera, en este caso de desfalco al Estado, las personas señaladas como los presuntos responsables al momento de ser investigados, sobre todo acusados por el Ministerio Público, lo que procede es su detención. Es algo elemental. Y en esa fase es que está este proceso, que de seguro será largo y tedioso, complicado y muy delicado. A los PLDistas no les debe sorprender esta acción. Un sinnúmero de personas de la vida empresarial, política y social, en muchas ocasiones, por los medios de comunicación masivos, en las redes, en actividades sociales, señalaban ya a Donald Guerrero, a José Ramón Peralta, al propio Gonzalo Castillo, y en ese círculo también se incluían a Gustavo Montalvo, a Simón Lizardo y otros más, como artífices de una mafia de desfalco al Estado. Bueno, ustedes dirán, eso lo dice cualquiera, sobre todo los políticos. Lo importante es probarlo. Es más, se decía abiertamente que sobre ellos se tenían las órdenes para iniciar el proceso y que intereses de personalidades de este gobierno influyeron para que esto no se desatara con anterioridad. Pues ha ocurrido lo que se esperaba: medidas de coerción contra los implicados, tal y como manda el debido proceso, tan cacareado y tan exigido por todos los sectores del país. ¿Cómo es posible que el Partido de la Liberación Dominicana oficial, el PLD oficial, como ellos dicen, diga que esto es una persecución política? No, no es una persecución política. Si ponemos un poquito de lógica y de curiosidad, esta operación Calamar estaría salpicando a personas allegadas a este gobierno, por lo que si fuera una persecución política, nunca lo hubiesen dejado activar. Claro, aquí hay que reconocer y apoyar el trabajo y la responsabilidad del Ministerio Público, que con valentía ha iniciado este caso. El PLD, en lugar de apoyar a una multitud que no sabía lo que hacía, lo que debe llamar es a la calma y poner a disposición de los acusados una buena barra de defensa, que es lo que procede. Y decimos que esa manifestación frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva dejó de ser legítima cuando quisieron entrar al recinto, rompiendo cristales, y que de nada hubiese servido si hubiesen logrado penetrar. A ver, ¿qué iban a hacer? Lo primero, que esa multitud sin cabeza ponía en peligro a los acusados. ¿Iban a penetrar hasta sus celdas y sacarlos del palacio? Imposible. Lo que allí hubiese sucedido fuese una masacre, una multitud enloquecida, policías armados, nada positivo. Un diputado se aventura a decir que las vidas de los detenidos están en peligro y que acusan de lo que les pase al presidente Abinader.
Tan solo esa afirmación es una politización baja, barata y sin razón de ser. Claro, es duro, muy duro para su organización que su candidato presidencial, su ex candidato presidencial, ex ministros, su recaudador de fondos y quien tenía responsabilidades electorales hoy estén pasando por esta situación. Si las vidas de los imputados está en peligro, aparte de que sea por motivos de salud, el peligro radicaría sobre aquellos que formaron parte de ese entramado y que no quisieran correr la misma suerte que ellos ahora. De quienes deben de temer es de aquellos que ellos saben quiénes pueden ser o quiénes son, que también formaron parte de este entramado. No del gobierno, ni de la justicia, y mucho menos del presidente Luis Abinader. Por el contrario, lo que ellos más quieren es llevar el proceso hasta las últimas consecuencias. El retiro de la bancada PLDista de la Cámara de Diputados no tiene ningún sentido. Al fin y al cabo, volverán de nuevo a sus curules sin lograr absolutamente nada. Lo mejor que ellos pueden hacer, le duela a quien le duela, es desligarse de las acciones personales y, por el contrario, manifestar estar acorde con el Ministerio Público y, sobre todo, ser vigilante del respeto de los derechos humanos y entender que todo lo que está ocurriendo y ocurrirá forma parte del bendito debido proceso. Eso es lo que ellos como organización deben hacer. Por el contrario, a Luis Abinader hay que reconocerle como presidente de la República que aunque se le acuse de haber recibido dinero de esa gran estafa, lo que nos parece a nosotros una acusación alegre y manipuladora y lo cual habría que demostrar, el presidente Abinader, repetimos, estaría en disposición de presentar su defensa en el ejercicio del buen derecho que le asiste. Al presidente Luis Abinader hay que felicitarlo y apoyarle en su actitud de no inmiscuirse en las acciones del Ministerio Público, aunque se diga lo que se diga de algunos de sus funcionarios con respecto a la Operación Calamar. Finalmente, está en juego la candidatura de Abel Martínez. Sobre el caso, él no ha dicho nada absolutamente. Eso está bien, pero en algún momento tendrá que decir su opinión sobre este caso. Si los apoya y los defiende, podría ser perjudicado frente a la población y los votantes. Si por el contrario se desliga, que sería lo correcto, perdería el apoyo financiero que tanto necesita, a lo que nosotros decimos que de hecho ya lo perdió. Ya lo perdió porque nadie, frente a una situación como esta de Operación Calamar, va a estar pensando en la candidatura de Abel. Toda la atención y preocupación del PLD está en los detenidos y sobre todo preocupados con la persona de Danilo Medina, no por su enfermedad, que es totalmente curable en la etapa que está, sino en su posible procesamiento ante los señalamientos que se hacen en el expediente de Operación Calamar y en los otros casos. En definitiva, es un panorama muy complicado para los acusados. Es muy complicado para el Partido de la Liberación Dominicana como organización. Es muy complicado para su presidente y ex de la República. Es complicadísimo para los demás implicados y sobre todo para el precandidato, a quien se le hace cuesta arriba librarse de que le salpique algunos de estos casos de corrupción. Ya veremos cómo sale airoso o cómo va a salir Abel Martínez de esta situación como el candidato del partido para las próximas elecciones, algo que en algún momento ellos tendrán que pensar porque quieren ser gobierno, ¿no? Como expresamos, nuestro programa de hoy ya está preparado con la participación de la doctora Lucia Raya, al cual pasamos inmediatamente.
Qué grato es tener entre nosotros a una profesional de la categoría y con la preparación de nuestra invitada en el día de hoy. Abogada e investigadora con vasta experiencia en temas y estudios internacionales. Sobre todo le adorna y le da más realce al mismo tiempo que nos satisface el hecho de que compartimos nuestros orígenes de mocanidad. La bienvenida a nuestro programa Glosa de esta semana, la doctora Lucy Arraya. Bienvenida. Muchísimas gracias por la gentil invitación para tratar algunos temas importantes, para compartir conocimientos con nuestra sociedad. Gracias. Bien, mira, República Dominicana siempre ha tenido una característica muy especial en cuanto a la política. Hemos tenido presidentes muy típicos, muy localistas, no tienen esa trascendencia a veces internacional, pero en términos general, ¿cuál sería tu apreciación desde el punto de vista ya profesional, desde el punto de vista científico, sobre la política en la República Dominicana? Bueno, naturalmente tenemos que irnos al pasado, porque en historia nosotros somos el resultado de un proceso que ya ha pasado. Decirte que primero que compartimos las mismas situaciones de los países en Iberoamérica o Latinoamérica, donde los países latinoamericanos han sido todos países con procesos históricos similares, luchas intestinas, procesos de independencias muy fuertes, y nos ha caracterizado el tema, por ejemplo, de las dictaduras militares que vivieron los países de América Latina. La República Dominicana no fue una excepción. Entonces, todas esas situaciones que se fueron dando fueron conformando lo que nosotros hoy vemos como la estructura política y el sistema político que rige la República Dominicana. O sea, que ha sido y es un sistema que ha tenido sus luces y sus sombras. El primer presidente, por ejemplo, que fue Pedro Santana, en la primer periodo presidencial, se caracterizó por el caudillismo, se caracterizó por la falta de transparencia, por una cultura de imposición. Y a lo largo de la historia dominicana nosotros tuvimos esa réplica de esas situaciones, la vivimos más fuerte con Ulises Heró, que fue el primer dictador, después con Trujillo. Después de Trujillo más o menos se suavizó en la época de Joaquín Balaguer, pero seguimos arrastrando mucha falta de institucionalidad, clientelismo, populismo y de tráfico de influencia. Nosotros estamos cambiando, no te voy a decir que estamos en la cúspide de un proceso ya de un sistema político 100% bien. Necesitamos cambiar y se necesita hacer un cambio hacia lo interno de los partidos políticos. En la mayoría de los casos en nuestro país, los partidos políticos estuvieron presididos por figuras que la gran mayoría ya han pasado a la historia, que dejaron su impronta, su legación en esos partidos, predominantemente en muchos casos, pues con un sistema clientelista, valga la reiteración, pero que le hacía falta a esos partidos algo muy importante, que era la capacitación, la formación verdadera en política. Eso nos ha faltado. Entonces, la forma como han venido actuando nuestros políticos hizo que la ciudadanía se desencantara, soltaran los partidos políticos y dejaran los partidos políticos a una clase que realmente no estaba identificada con la problemática nacional. Y ahí quiero llamar la atención a que en estos momentos se hace necesario realmente que los partidos políticos ingresen gente joven, capaciten esos jóvenes y tengamos nuevos liderazgos, que eso está faltando realmente. Pero yo creo que hay una juventud que está al tanto de todo lo que está pasando, está empoderada, está viendo a través de las redes sociales muchas cosas que están pasando, pero se necesita formar a jóvenes políticos con criterio, que nos falta. Cuando digo criterio objetivo es que pueda cuestionar, pero con fundamentación y con base,
porque ahora por las redes sociales cualquiera escribe, este no sirve, este tal cosa, y se pierde esa credibilidad. Entonces, tiene que informarse y educarse con bases, con criterios. Primero que nada, que conozcan la historia dominicana para que vean lo que hemos sido y lo que somos hoy día. Necesitamos, y reitero la palabra necesitamos, porque el país tiene que avanzar, tenemos que tener nuevos jóvenes líderes y necesitamos cambiar lo que tenemos en el momento. A pesar de que una buena parte de nuestra historia ha estado precisamente gobernada por dictadores, si sacamos los años, suman un buen número Sí. Dictatorial, pero aún así en esos momentos también República Dominicana gozó, si no vamos a hablar de las libertades públicas, pero sí también de un progreso económico y eso hasta cierto punto le convino a la República Dominicana. Pero la pregunta sería, ¿fueron esos momentos importantes para que hoy estemos en República Dominicana en el punto donde estamos, siendo admirado por muchas economías del área y por otras naciones? Por supuesto. Aún a pesar de las dictaduras y de las intervenciones también que hemos tenido. Claro, la República Dominicana en comparación a los países de América Latina en los últimos 60 años vivió un desarrollo económico incomparable con el resto de los países del Caribe, sobre todo, que son los que están más cerca, Centroamérica, que son los con los cuales no podemos comparar. Un desarrollo económico que inició, te puedo decir, cuando Joaquín Balaguer hizo el cambio, porque Joaquín Balaguer recuerda que Trujillo pagó la deuda. O sea, no había una deuda externa tan grande. Entonces, ese proceso de transición que se inicia con Joaquín Balaguer, un proceso hacia la democracia, entre comillas, que fue muy duro. Sí, con muchas debilidades. Con muchas debilidades, pero alcanzamos. Pero fue un proceso de transición, fue un realmente. proceso de transición y alcanzamos una democracia no perfecta, porque creo que no existe la democracia perfecta. Los griegos que inventaron la democracia, cuando Platón y Aristóteles hablaban de esto, ellos mismos reconocían que los ciudadanos principales de las ciudades griegas eran los ciudadanos, las mujeres, los niños y los extranjeros no formaban parte de las ciudades griegas. Entonces no era una democracia perfecta, o sea, todavía nos falta mucho. Creo que se habla mucho de democracia, bueno, pero eso es aparte. Pero quiero decir, reiterar, que vivimos un proceso de economía y de desarrollo muy bueno en comparación con los países de la región. Sin embargo, hemos tenido una mala distribución de esas riquezas. Es lo que no ha pasado por falta de conciencia y por falta de interés en lo nacional, en el vecino, en el amigo, en el hermano, en el compañero. Hemos vivido un individualismo que yo diría que hoy se ha exacerbado, ese individualismo, y cada quien piensa en lo suyo. Pero si hubiésemos pensado en ese momento en una distribución equitativa, con un plan social de inclusión, la cosa fuera muy diferente en estos momentos. Sí. ¿Tú consideras entonces que los partidos hoy en día están un poquitito más débiles que antes, o estamos como partido, juegan un mejor papel hoy que antes? Es muy buena pregunta. Yo te voy a decir en qué estamos bien. Tenemos una nueva ley de la Junta Central Electoral. Yo te diría que se trató de reformar la ley de partidos, hacer algo diferente, porque la ley anterior pues había muchos temas que no los incluía. Está bien. Leyes y normativas a la vanguardia nosotros tenemos, no nos podemos quejar, pero entre la teoría y la práctica hay mucha diferencia. Sí. Entonces, mira, ahora, por ejemplo, ya estamos en víspera de elecciones, prontamente, en un año y algo ya. ¿En febrero ya? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ya hay partidos que están pensando que no va a ser necesario hacer unas primarias, sino simplemente elegir cuál va a ser el candidato. Porque dicen, bueno, no hay realmente una oposición, no hay un liderazgo. ¿Pero por qué? Así hay que hacer las primarias, Tenemos que ser transparentes, tenemos que crear una cultura de transparencia desde lo interno de los partidos
hacia afuera para que cuando llegue el momento de ocupar la primera magistratura, esa misma transparencia se manifieste ahí. Es lo mismo que yo digo en la formación, en la educación, debe comenzar en la casa. Para cuando estemos en esos espacios públicos, el mismo comportamiento honesto, transparente que tuvimos en la intimidad de nuestra casa, sea también el que apliquemos en el ámbito social, en el diario vivir. Si te tocara definir a nuestros políticos en la historia pasada y en la historia contemporánea, en la historia reciente, ¿cómo tú lo definirías o lo diferenciarías si existen diferencias? Ahora estamos viviendo un cambio. Tenemos una sociedad más empoderada en el sentido de que participa, de que opina y que los nuevos políticos tienen que tomar en cuenta las opiniones en las redes sociales. Para nosotros cambiar la cultura política que tenemos que comenzar por el propio ciudadano, que tiene que comenzar a cambiar su forma, porque entonces quieren hacer lo mismo. Y mira, y se acercan. Luis tiene ahora muchos problemas con la base del partido, que se quejan de que no le han dado empleo. Pero está tratando de hacer un gobierno, de respetar la carrera de administración pública, que tú no puedes sacar un empleado que así. Él está respetando, yo considero que él sí. Lo está respetando, claro que él sí. está respetando eso, está tratando de cumplir con las leyes. Entonces llegan los mismos de la base y de otra parte. Mira, tiene que conseguirme lo mío. Estamos conversando con Lucy Arraya. Vamos a continuar con ella en el próximo segmento de nuestro programa Glosa. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Ha tratado de separar lo que es ministerio público del gobierno. Crítica y la oposición es buena y saludable para la democracia. La sociedad está cuestionando y que entonces él escucha. Y al escuchar, pues dice, no, pues espérense. Quizá no ha tenido una asesoría correcta. Yo pienso personalmente que todo esto le favorece. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Ha tratado de separar lo que es ministerio público del gobierno. Crítica y la oposición es buena y saludable para la democracia. La sociedad está cuestionando y que entonces él escucha. Y al escuchar, pues dice, no, pues espérense. Quizá no ha tenido una asesoría correcta. Yo pienso personalmente que todo esto le favorece. Lucy Arraya ha sido ministra consejera encargada de las relaciones con México y Canadá del Ministerio de Relaciones Exteriores, consultora nacional en varias instituciones y además fue coordinadora del Departamento de Relaciones Alternativas de Conflictos de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional. Y precisamente ahora que menciono la palabra conflicto, el gobierno ha tenido que enfrentar ciertas situaciones conflictivas políticas, socialmente y económicamente. ¿Cómo consideras que ha manejado el presidente algunas medidas, algunas disposiciones que ha tomado y que ha tenido que revocarlas? Sí. Lo primero con relación a las medidas que ha tomado, la principal que celebramos es que ha tratado de separar lo que es ministerio público del gobierno. O sea, normalmente el Ministerio Público como institución que persigue el crimen y el delito, pues muchas veces los antecedentes que tenemos es que actuaban por influencia del gobierno, hacían cosas, pero él ha dado un paso importante a separar y ha dejado de manera independiente, totalmente, sin ninguna influencia, el Ministerio Público que trabaje. Y que aquel que ha cometido una falta, un crimen, un delito, pues sea perseguido por el Ministerio Público. Eso es una medida muy buena que dignamente está llevando ahí la magistrada Miriam Germán, que está haciendo un trabajo a pesar de los ataques, embates, como ella dice que está recibiendo. No, ella dice que recibe una presión mediática para precisamente decidir sobre los procesos que hay. Y yo entiendo que son procesos también sumamente complejos, sí. Eso es cierto. Y la crítica siempre vendrá, que por qué a uno sí, a uno no, pero bueno,
siempre va a ocurrir así. Claro, tiene ¿no? que ser así y yo creo que la crítica y la oposición es buena y saludable para la democracia, realmente. Si no hay críticas y no hay oposición, entonces sí habría un problema. Y es uno de los puntos que que la población más valora precisamente de este gobierno, esa independencia del Ministerio Público en el actual gobierno. Y con respecto a veces que se ha visto en la necesidad el presidente Luis Abinader de revocar algunas decisiones, algunos nombramientos, como aparecieron en esta semana pasada, Sí, sí. unos nombramientos ahí. Eso es bueno porque significa que la sociedad está cuestionando y que entonces él escucha. Y al escuchar, pues dice, no, pues espérense. No, hay dos cosas interesantes. Uno, que la población está atenta de todo lo que hace el gobierno. Claro, Dos, exacto. que el propio presidente también está atento a lo que se dice, a lo que la gente opina, lo que el pueblo comenta y todo eso. Sí. Pero también, caramba, deja en uno la suspicacia de cómo es posible que tan reiterativamente se den muchos casos con esta situación, donde el presidente se ve a veces acorralado por una medida tomada. Y no sé si es que no hay una mejor asesoría, una buena asesoría al momento de tomar una determinación, o si no se evalúa cuál repercusión puede tener tal o cual medida. Exactamente, va por ese lado que acabas de mencionar. Quizá no ha tenido una asesoría correcta. Recuerdas que él no está solo, está con un equipo y todo un gabinete que le acompaña. Entonces, tampoco vamos a exigirle que un presidente lo conozca todo y lo sepa todo. no, exactamente. Entonces los Para que eso es. están con él tienen que ayudarle. Mira, el día pasado, con respecto a la construcción del muro fronterizo, Medio Ambiente sale y dice que se está construyendo el muro y está afectando una área ecológica importante que no puede pasar ahí, que se ha afectado. Oye, si el Ministerio de Medio Ambiente está con esto, denota ese problema y inmediatamente actúa. No dejes al presidente llegar a una situación donde se vea entre la espada y la pared. ¿Qué hago si yo he prometido respeto al medio ambiente, a la diversidad? Entonces lo ponen en situación y los difícil. mismos encargados de hacer el muro, mira, estamos penetrando una zona protegida. Vamos a hablar con medio ambiente a ver qué podemos hacer. Si lo podemos hacer de tal o cual manera, lo hacemos. Si no podemos, vamos a buscar una salida. Claro. Y no esperar que sea el presidente el que tenga que pedir las excusas. No lo ha pedido, pero bueno, es como si pidiera las excusas públicamente de algo donde él no tiene el total control, que para eso hay funcionarios. Exactamente. Delegados. Sí, esa es la responsabilidad de los funcionarios públicos y servidores públicos, de velar, porque el Estado no es, vamos a decir, de una persona, es de todo. Y todo lo que pasa en el Estado a nosotros nos duele, porque pagas impuestos tú, pago yo, y entonces de nosotros. Y debemos vigilar y cuidar nuestro país. Ministra. Ahora, ¿hasta qué punto, ya que estamos en un año de preelectoral, hasta qué punto le puede favorecer al gobierno estas decisiones de revocar algunas de esas medidas para los resultados electorales? ¿Tú crees que podría ser positivo el hecho de que el presidente, bueno, vamos a recular, vamos a echar para atrás, eso lo vamos a quitar porque no se dio bien? ¿Favorece, no favorece? ¿Qué puede pasar en las próximas elecciones, ya el próximo año? Sí, él le favorece totalmente. Todas esas decisiones, el que vea que no trata de ocultar las cosas, de transparentar todo el proceso y decir las cosas tal cual, y sí, espérense, y cambiar. No le afecta. Yo pienso personalmente que todo esto le favorece, igualmente como se ha criticado bastante la postura que ha mantenido el gobierno muy coherente con respecto a la situación de Haití, que ha estado todo el tiempo ahí. Eso le favorece porque realmente en gobiernos anteriores no vimos una postura definida con respecto a la situación de Haití. Bueno, precisamente de la situación de Haití vamos a hablar con Lucy en el próximo segmento, ya que ya tocó el tema del muro, y entonces vamos a evaluar esa situación, la actitud del gobierno dominicano frente a esa penosa y peligrosa realidad,
pero al mismo tiempo también el hecho de que algunos funcionarios hacen ruido con respecto a las propias decisiones que ha tomado el presidente personalmente. Así que retornamos en unos segundos. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. El Estado Dominicano surge débil porque surge sin una estructura formal. Balaguer precisamente fue muy parco en eso, de las Sí. relaciones internacionales. Fue canciller, y fue también funcionario diplomático en Colombia. Pese a todas las violaciones de derechos humanos y las atrocidades del régimen trujillista, los embajadores en su época fueron embajadores de nivel, de intelectuales. Es ya después, en el gobierno de Leonel Fernández, que ya se comienza a estructurar lo que fue una política exterior que va a surgir con un plan estratégico. Y es con el presidente Abinader ahora que viene ese posicionamiento de la República Dominicana en la comunidad internacional. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. El Estado Dominicano surge débil porque surge sin una estructura formal. Balaguer precisamente fue muy parco en eso, de las Sí. relaciones internacionales. Fue canciller, y fue también funcionario diplomático en Colombia. Pese a todas las violaciones de derechos humanos y las atrocidades del régimen trujillista, los embajadores en su época fueron embajadores de nivel, de intelectuales. Es ya después, en el gobierno de Leonel Fernández, que ya se comienza a estructurar lo que fue una política exterior que va a surgir con un plan estratégico. Y es con el presidente Abinader ahora que viene ese posicionamiento de la República Dominicana en la comunidad internacional. Nuestra invitada ha sido docente de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Santo Domingo, así como también en la Universidad Pedro Enríquez Ureña, además de ser una de las pocas dominicanas que es miembro de la Academia de Ciencias Políticas de los Estados Unidos. Colabora en la Academia Dominicana de la Historia. Se ha dicho, y muchos consideran, que en materia de relaciones internacionales, no tan solo ahora, la República Dominicana no ha sido exitosa. Antes de entrar en el caso particular de Haití, ¿cuál es tu parecer con respecto a esa apreciación que se tiene no tan solo por el ministerio hoy en día, sino a través de la historia? Las relaciones internacionales de República Dominicana no han sido muy efectivas, no han sido muy exitosas. ¿Es cierto? Sí, así es. Y ya que me preguntas cómo han sido desde el surgimiento del Estado Dominicano en nuestra historia, te puedo decir que los primeros 17 años que representan la Primera República dentro de la periodización de la historia dominicana, esos fueron 17 años de una política exterior que se dedicó a buscar el protectorado, a buscar la anexión, porque no había una conciencia de lo que era un Estado. El Estado dominicano surge débil porque surge sin una estructura formal de Estado. Y es tan así que así seguimos sobre la marcha, y la política exterior de la República Dominicana siguió siempre desenvolviéndose sobre la marcha, sobre lo que venía había que resolver. Y vivimos en la época de Joaquín Balaguer, vivimos eso. Llegaba algo, lo llamaban al doctor tal cosa, manda, ¿cómo era que decía? Manda a fulano que resuelva, que firme. O sea, una política exterior. El presidente Balaguer precisamente fue muy parco en eso, de las relaciones internacionales, casi nunca tuvo. Y fue raro porque fue canciller, y fue también funcionario diplomático en Colombia, embajador, o sea, llamó la atención. Quizá por desconfianza, a diferencia de Trujillo, te puedo decir que pese a todas las violaciones de derechos humanos y las atrocidades del régimen trujillista, los embajadores en su época fueron embajadores de nivel, de intelectuales, gente con una capacidad que fuera del país representaban su imagen y representaban el país. Entonces, Horacio Vázquez, quien tiene a su cargo la responsabilidad de dirigir esas relaciones exteriores dominicanas, y es el quien trata de insertar a la República Dominicana en la comunidad internacional.
En esa época había surgido lo que fue la Sociedad de Naciones o Liga de Naciones, que surgió al término de la Primera Guerra Mundial. Que es el preámbulo de las de Naciones la ONU, Unidas. Naciones Unidas. De la ONU, exactamente. Y ese organismo surgió y él se propuso que la República Dominicana formara parte de la Sociedad de Naciones. Fue para nosotros como país muy fuerte porque nos cuestionaron mucho si nosotros teníamos la capacidad de poder cumplir con compromisos internacionales. Si había realmente esa capacidad. Tenían también como un temor de que Estados Unidos, como había estado aquí en ese tiempo, pues quisiera reclamar o estar en contra. Pero felizmente se pudo luego de varios interrogatorios y pruebas que nos pusieron, y la República Dominicana se inserta a la Sociedad de Naciones. Y después, en el gobierno de Trujillo, nosotros firmamos como país en 1945 la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Estábamos dentro de los 51 estados que firmaron y estuvimos representados por una mujer que fue Minerva Bernardino, la primera embajadora dominicana, aunque a ella la historia dominicana le cuestiona sus vínculos con Trujillo, los crímenes que se cometieron, varios casos que sucedieron estando ella como embajadora allá en Naciones Unidas, en Estados Unidos. Pero no podemos quitarle el mérito de que estuvo como mujer, que defendió los derechos humanos de la mujer en el marco de ese organismo que iniciaba en ese momento. Quiere decir que la República Dominicana ha estado presente en momentos estelares de la comunidad internacional, a pesar de que hemos llevado una política exterior muy sobre la marcha. Es ya después en el gobierno de Leonel Fernández que ya se comienza a estructurar lo que fue una política exterior que va a surgir con un plan estratégico, con un plan tomando en cuenta los intereses nacionales. ¿Qué nos hacía falta a nosotros para poder proyectar hacia el exterior? Bueno, ahí comienza, luego ya después, esto se continúa y es con el presidente Abinader ahora que viene ese posicionamiento de la República Dominicana en la comunidad internacional, ese liderazgo de crear inclusive en el marco de la 76ª Asamblea de las Naciones Unidas este foro de concertación política con Costa Rica, Panamá y ahora que se integra Ecuador, buscando esta alianza para el desarrollo en democracia, y esto pues posiciona al país nuevamente en ese liderazgo en la región. Y por supuesto que con relación a lo de Haití, pues el presidente ha sido coherente. Haití necesita del apoyo de la comunidad internacional para que los ciudadanos haitianos y haitianas puedan también gozar de una paz y tranquilidad. Desde el magnicidio de Jovenel Moïse han venido todas estas crisis, estas bandas criminales, y es una situación que no solamente amenaza nuestra frontera, sino también los países de la región. Y es una pena, es una lástima. Uno dice cómo Haití, que fue el primer país en América Latina en independizarse en 1804, esté por una situación parecida. No ha logrado como concretizar un Estado estable. Es lamentable. ¿Qué ha pasado precisamente ante ese interés del Estado Dominicano de hacer ese llamado a los países más poderosos, a los que han tenido una relación económica y política más cercana con Haití? Exacto. De poder participar en solucionar los problemas en Haití? ¿Ha sido falta de unas buenas relaciones internacionales? ¿Ha sido por la negligencia o falta de empatía con esos gobiernos, o la indiferencia misma de esos países? Muy buena pregunta. Te puedo decir, cuando mencionabas con esos países que en el pasado estuvieron tan ligados a Haití, digamos una Francia, digamos una Canadá,
Qué triste es ver, y fíjese que son los países que acusan a la República Dominicana de que aquí se discrimina. Yo he dicho, si aquí se discrimina es porque nosotros somos el resultado de una historia, y la historia es un proceso, y quienes nos trajeron el racismo a la República Dominicana fueron los europeos. Entonces, ¿cómo nos vienen a cuestionar ahora si nosotros somos eso? Según ellos dicen, yo digo eso. Bueno, y después, con relación a qué ha pasado, quizás la falta de credibilidad, porque es que se han hecho muchos intentos para solucionar la situación de Haití. Recordemos de la década de los 90, cuando Jean-Bertrand Aristide, todo lo que se hizo, los esfuerzos que hizo Estados Unidos por establecer un gobierno en Haití, de que volviera Jean-Bertrand Aristide con un gobierno, y lo que hizo, regresó, pero con otras acciones diferentes que afectaron aún más el país. Luego, a través de la Organización de Estados Americanos, se trató de establecer un Estado de Derecho, no se pudo. Por eso el tema tuvo que pasar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y se crea en el marco del Consejo de Seguridad la MINUSTAH para la estabilización de Haití. ¿Qué pasó? ¿Cuántos años tuvo la MINUSTAH en Haití? Estamos hablando de 13 años y no se pudo nada. Entonces yo pienso que hay un poco de desconfianza, se ha perdido la credibilidad con respecto a una continuidad. Pero aunque esa credibilidad se haya perdido, la solución de Haití está en su propio pueblo, con el apoyo de la comunidad internacional. ¿Cómo tú vislumbras esa intervención para solucionar la crisis de Haití, de esas grandes naciones? ¿Cuál es la imagen que te llega? Bueno, la imagen que me llega es que tiene que ser no una intervención, porque como internacionalista voy en contra de lo que es la intervención per se de fuerzas militares interventoras. Eso no. Haití necesita una ayuda de tipo que sea un acuerdo que se haga con esa sociedad que hayan acordado eso, y el respaldo de la comunidad internacional, que a través de la cooperación y del multilateralismo puedan conseguir apoyo económico para salir adelante. Pero hay un gran inconveniente. ¿Con quién se van a sentar en la mesa a hablar de parte de Haití? ¿Con quién? Bueno, ahora mismo ese es el problema, porque no hay partes. Hay un gobierno interino. Decía un político dominicano que por lo menos cuando Haití tenía un dictador, tú negociabas con el dictador. Había una persona con quien hablar, con quien negociar, ya fuera en la magnitud que fuera. El problema es ahora, ¿a quién llamamos en Haití para negociar? Claro, tienen que sentarse las partes a negociar. Pero por eso es importante que a nivel interno se organice el país, haya un diálogo a nivel interno nacional, que pueden participar países externos, digamos Canadá, que se ha ofrecido, como terceros neutrales e imparciales, que ayuden y faciliten la conversación y el acuerdo entre las partes que logren acordar. Así se podría hacer. Algunos señalan que hay una diferencia entre lo que dice el presidente de la República, Luis Abinader, en los foros internacionales, en los escenarios internacionales, y la actitud de algunos funcionarios locales con respecto precisamente a la migración haitiana a República Dominicana. Sí, eso está pasando y es lamentable porque tienen que apoyar al gobierno. El problema de nosotros con Haití como país no es problema de Luis Abinader, es un problema nacional de soberanía. Y él ha llamado a que los partidos hagan un pacto. Nadie ha querido hacer nada, al contrario, salen a criticar. ¿Pero por qué salen a criticar? Porque ven interés en lo que está pasando. Lucy, pero que yo preguntaba en días pasados, ¿qué participación puede tener un partido de oposición en una decisión que la debe de tomar el gobierno? Prácticamente un partido de oposición no tiene nada que hacer, que no sea, al contrario, son los partidos de oposición los que le están exigiendo al gobierno que actúe. Entonces, el problema es Abinader por un lado y funcionarios por el otro, del gobierno mismo. Sí, no la oposición apoyaría cualquier medida que tome Luis Abinader. Incluso él muró
cuenta con... Pero lo han criticado mucho. No, han criticado también, quizá sí. la forma, el mecanismo, pero no el hecho de trabajar para controlar la migración. Eso no. No creo que nadie se oponga a eso. Sí, lo que pasa es que en política todo tiene un costo, un precio. Claro que sí. Y permitir una inmigración masiva de haitianos aquí políticamente puede tener un costo político. Bueno, pero el costo político momentáneo puede ser más favorable que el costo político en la historia. Porque momentáneamente... Claro, es momentáneo. Exacto. Momentáneo, porque en la historia... Incluso sí, decíamos nosotros, es decir, aquí el llamado se le tiene que hacer a los empresarios que utilizan la mano de obra legal e ilegalmente, claro, de las dos. Claro. A ellos, no a quizás a los demás políticos. Pues los políticos no tienen ninguna determinación, a los empresarios sí. Sí. Que son los que provocan, incentivan y mantienen. Siempre viene la excusa de que, bueno, que aquí no hay mano de obra para la agricultura, que aquí no hay mano de obra para la construcción. Sí, el problema es que el pago que se le da a un haitiano no es el pago que sabe que un dominicano por supuesto merece. Sí, y las condiciones humanas muy bajas, en condiciones que trabajan, entonces todo eso da pie a que venga la comunidad internacional, los organismos internacionales a decir que aquí hay violación de derechos humanos de los haitianos, porque como usted dice, ese sector empresarial se beneficia. Mire el resultado con el Central Romana, lo que pasó. Hace rato vienen esos problemas, se ha tratado de mejorar, pero por eso que hago un llamado que es la sociedad, somos nosotros que tenemos que poner de nuestra parte para proteger nuestra soberanía nacional y dejar de pensar en intereses personales y pensar que es el futuro de nuestros hijos y de las generaciones venideras. Si no resolvemos y no ponemos ahora empeño en solucionar eso y defender nuestro país, vivirán las consecuencias nuestros hijos y nuestros nietos. Bueno, Lucia Raya es una abanderada de la mujer dominicana y precisamente en nuestro último segmento vamos a tratar el tema de la mujer en la política, en el ámbito social, en nuestro país y en la historia misma. Así que nuestra última pausa para retornar con Lucia Raya en nuestro programa Glosa de esta semana. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. El desempeño de la mujer en la República Dominicana, ¿cómo tú la valoras? Es una mujer que no ha escatimado esfuerzos a través de la historia dominicana en lograr lo mejor para su familia. Me ha llamado la atención el tema de la participación política de la mujer. El mismo hecho de establecer una cuota ya nos limita. Las mujeres dominicanas tienen que prepararse más, pero también necesitamos un poco más de apertura. Pero hay que buscar la forma y la vía de que nuestras mujeres puedan participar más políticamente. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. El desempeño de la mujer en la República Dominicana, ¿cómo tú la valoras? Es una mujer que no ha escatimado esfuerzos a través de la historia dominicana en lograr lo mejor para su familia. Me ha llamado la atención el tema de la participación política de la mujer. El mismo hecho de establecer una cuota ya nos limita. Las mujeres dominicanas tienen que prepararse más, pero también necesitamos un poco más de apertura. Pero hay que buscar la forma y la vía de que nuestras mujeres puedan participar más políticamente. Nuestra invitada es abogada internacionalista, autora de varios ensayos y libros con temas desde la mujer, los derechos internacionales, las relaciones internacionales y de la historia dominicana. Actualmente es especialista de política exterior en el Viceministerio de Política Exterior Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores y además presidenta de nuestra Asociación de Mocanos Residentes en Santo Domingo. Eres defensora de la mujer, en marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer. ¿Cuál consideras tú que es el desempeño de la mujer en la República Dominicana? ¿Cómo tú la valoras? Como una mujer trabajadora, luchadora, es una mujer que no ha escatimado esfuerzos a través de la historia dominicana en lograr lo mejor para su familia, aunque se ha tratado de invisibilizar lo que la mujer ha hecho en nuestro país.
hay muchas mujeres en cada etapa de nuestra historia. Desde la independencia, donde estuvo Juana Saltitopa, María Trinidad Sánchez, aquellas mujeres que bordaron la bandera Concepción nuestra, Bona. Concepción Bona. Siempre han habido mujeres en nuestra historia, lo que significa que la trayectoria de esa mujer a lo largo de los años es una trayectoria de esfuerzo y de lucha. Y que si hoy disfrutamos de algunos derechos y participación, se debe al trabajo que esas mujeres que nos antecedieron nos legaron. Precisamente tienes una publicación de Mujeres en la historia de las ideas políticas y revolucionarias y revoluciones que tú editaste hace un tiempo. Realmente, ¿cuál es el contenido? Porque no hemos tenido la oportunidad de leerlo. Apenas me lo entregaste hoy, ¿no? Sí, sí. Bueno, como me he especializado en la parte de ciencias políticas y los temas de mujer siempre me han interesado, porque uno que viene de Moca, que llega a esta urbe de Santo Domingo con ideas, con aspiraciones, con sueños, que uno ve las dificultades y ves que a veces uno quizás no ha logrado cosas porque ha visto esa desigualdad, esa falta de oportunidad, a veces por ser mujer. Entonces, me ha llamado la atención el tema de la participación política de las mujeres y las oportunidades en la participación política. Entonces, comencé una investigación y en una entrevista que tuve con Josefina Padilla, que en paz descanse, se nos fue la primera mujer candidata a la vicepresidencia de la República en el partido. Mira, un dato que pasa por alto. Sí, que no se sabe porque uno piensa en doña Milagros Ortiz Bosch, pero antes de ellas estuvieron otras mujeres. Yeah. Entonces viene desde hace rato la mujer luchando, pero no se le ha dado la oportunidad suficiente. Ahora mismo yo puedo criticar y me voy a meter en la actualidad para volver atrás un poquito a analizar. Por ejemplo, el tema de la cuota. Yo digo, ¿cómo es posible que tengamos una ley que hable de cuotas cuando lo que se quiere es que sea 50-50? El mismo hecho de establecer una cuota ya nos limita. Claro. En la ley de partido anterior establecía que era un 60-40. ¿Por qué en la reforma de la ley electoral ahora no se trató de poner 50-50? ¿Por qué se quedó igual eso? Es mi cuestionamiento. 60-40, si tenemos la oportunidad de reformar una ley, aprovechemos. Vamos a darle la oportunidad y los derechos a las mujeres. Entonces se queda igual, 60-40. Pero habría que ver también, no estoy en contra de lo que tú estás diciendo, pero también considero el hecho de ver cuál es la cantidad de mujeres que hay, ya con la capacidad de poder participar en la política en este caso. Sin embargo, sin obedecer a cuota alguna o porcentaje alguno, sí, hoy tenemos a muchísimas mujeres que son gerentes de muchas empresas privadas y unas cuantas que son, ¿cómo se llama esto?, directoras de oficinas de instituciones del Estado, del gobierno, sí. Y no tiene que obedecer a cuota, sino simplemente por la calidad. Sí, cuando hablamos, por ejemplo, de una Milagros Ortiz Bosch, no estamos hablando de cuota, estamos hablando de la calidad de ella como política y como mujer. Exacto. Exactamente. Entonces, eso quiere decir que las mujeres dominicanas tienen que prepararse más, capacitarse. Exacto. Pero también necesitamos un poco más de apertura y de una competencia leal y transparente. Porque si bien es cierto que hay muchas que han llegado, que siendo primera dama aspiran hasta ser presidenta, han sido porque tienen los recursos y la forma de hacerlo. O sea, una persona, yo que llegue a competir como política, me va a ser difícil. Y otra cosa, también las ayudas, aunque los partidos ahora tienen fondos para apoyar las campañas de las mujeres, pues muchas veces esos fondos son limitados. Y es más fácil darle a un compañero, a un amigo, que dárselo a una mujer, porque si a una mujer le doy un dinero, espérate, esto tiene una representación, ya tú sabes, sí, un favor que te están haciendo. Entonces hay que cambiar eso
y que se sepa que el mismo derecho que tiene la mujer de salir a hacer campaña, tener reuniones fuera de casa, encima de todas las obligaciones que lleva, porque a veces atienden a las cuestiones políticas, pero están dejando en la casa un niño que llegó enfermo del colegio, un marido que esperaba encontrar cena. ¿Tú me entiendes? Bueno. Resulta complejo para nosotras, pero hay que buscar la forma y la vía de que nuestras mujeres puedan participar más políticamente y que se preparen, tienen que prepararse las mujeres. Nos queda poco tiempo, pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué tan lejos o tan cerca tú vislumbras una mujer presidente en la República Dominicana? Bueno, yo quisiera que fuera pronto, que antes de yo morirme eso se pueda realizar. Cuando yo estudié ciencias políticas en Estados Unidos, yo le pregunté a una profesora, ¿cuándo Estados Unidos, esa misma pregunta, tendrá una mujer como presidenta? Y ella me dijo, bueno, creo que yo no la veré. Pero eso es un ejemplo de Estados Unidos, que a pesar de todo lo que hablan de derechos, de oportunidades, no han podido tener una mujer presidenta. Y aquí en este libro yo hablo de eso, de los temas coyunturales que se presentan. Fíjate cómo dice acá, ni izquierda ni derecha han favorecido los derechos de la mujer. Y eso no tiene que ver con países. Ya. El mismo tema sigue a nivel internacional. Bueno, la verdad que te agradezco mucho, Lucy, que hayas aceptado nuestra invitación a nuestro programa. Gracias. Y yo creo que hay muchos temas más que podemos desarrollar y que podemos tratar más adelante en el espacio. Sí. Hasta la próxima semana. J.M. Hidalgo se despide. Producciones Mapén presentó Glosa con J.M. Hidalgo.